Muchas gracias al viceministro por su participación. Vamos a continuar con la siguiente conferencia e invitamos al escenario a su panelista. Conferencia: Los desafíos que enfrenta la institucionalidad en Colombia. Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación. Buenos días a todas y a todos. Yo debo agradecer esta invitación que me hacen para acompañarlos en este exitoso evento que he observado se ha realizado en toda la semana. Agradecerle a todos los organizadores del evento y especialmente a Naturgas y a su presidenta Luz Estela Murgas por la invitación. Quiero saludar antes de comenzar también muy especialmente a Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas, y agradecerle también la invitación que me ha hecho. No todos me invitan como Procuradora General de la Nación, entonces eso es un buen agradecimiento. Saludar también a Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de ARPEL, y agradecerle también por su amable invitación. A Carlos Eduardo Enríquez, viceministro de Transporte, a quien le tengo un afecto muy especial, también un saludo. A Andrea Steger, vicepresidenta de la Unión Internacional de Gas. A Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá, también saludarlo. A todos los representantes del sector de energía y gas natural, a los congresistas, honorables senadores y representantes, y un saludo muy especial a los órganos de comunicación, medios de comunicación que se encuentran presentes. Yo quiero comenzar un poco diciéndoles qué es lo que hacemos y qué es la Procuraduría General de la Nación. Y trato de siempre que intervengo en algún evento explicarlo, porque para mi extrañeza, desde que me posesioné como Procuradora General de la Nación, he observado que no mucha gente sabe qué es lo que hace la Procuraduría General de la Nación. Y eso no sería preocupante para mí, sino motivo de responsabilidad dentro como cabeza de la entidad, si no fuera porque quienes no saben lo que hace por orden constitucional y constituyente la Procuraduría General de la Nación son muchísimos personajes de altas posiciones en el gobierno y muchísimos personajes de alta trascendencia e importancia en el gobierno. Y por eso quiero comenzar con ese pequeño resumen de qué hacemos. La Procuraduría es órgano de control. Tiene 196 años de fundada, siempre dirigida por hombres, y por primera vez el presidente de la República anterior y el Congreso, Senado de la República tuvieron esa gran decisión de ejercer esa acción de discriminación positiva y nombrar a una mujer como Procuradora General de la Nación. ¿Y qué significa ser un órgano de control? Porque eso es importante. Significa que históricamente, a raíz de las grandes problemáticas institucionales que existieron en nuestro país, y yo diría que de desajuste institucional que existió en nuestro país en el año, por allá los años 70, 80 y hasta el 90, se tuvo que estudiar la posibilidad clara de analizar si era necesario en nuestro país un órgano de control o no lo era. Y en ese momento, Constitución de 1886, la Procuraduría General de la Nación era un órgano de control, pero era un órgano de control subordinada al órgano ejecutivo, órgano de gobierno ejecutivo, es decir, subordinada a la Presidencia de la República. Sin embargo, ejercían los procuradores una cierta fuerza de independencia y autonomía a pesar de esa dependencia del Ejecutivo. Con la Constituyente del año 90, 89 específicamente, a raíz, todos sabemos los que somos o tenemos cierta edad, a raíz de las problemáticas sociales del país, Pablo Escobar, FARC, ELN, M-19, una cantidad de grupos armados, casi que confiscados los ciudadanos en el país, inseguridad total, desajuste institucional. Eso originó la primera constituyente popular del país por primera vez y motivó la discusión sobre si se eliminaba la Procuraduría General de la Nación, porque ya habían otras instituciones que se estaban creando, o si se reforzaba la Procuraduría General de la Nación. En esa época estaban empezando las posiciones de elecciones populares de alcaldes, ya se había ordenado en el 85 y empezó a funcionar unos años después, y en la Constitución del 91 venía la elección se determinó la elección popular de gobernadores en autoridades que no tenían vigilancia especial dentro de la Procuraduría y que ameritaba estudiar cómo iban a ser
investigados, juzgados y sancionados esas autoridades. Pero bueno, esa decisión y discusión, grandes discusiones, ameritó que el partido M19, ya en ese momento el grupo M19 que había entrado a la legalidad con un proceso de paz, determinara que era importante cambiar la estructura del Estado colombiano y en su lugar no solo determinar una estructura de Estado conformada por los órganos de gobierno tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que era necesario por la situación de caos institucional que se estaba viviendo en ese momento, colocarle al mismo nivel órganos de control que sirvieran de peso y contrapeso a la institucionalidad y evitar de esa manera cualquier tipo de abuso de autoridad frente a esa institucionalidad, específicamente frente al ejercicio del gobierno con su autoridad. Y es así como se determina que se quita, que debe quitarse la función y la competencia de la Procuraduría General de la Nación como subordinada del Poder Ejecutivo y se establece un sistema de Estado Social de Derecho en donde hay pesos y contrapesos, en donde se le pone una especie de talanquera al excesivo presidencialismo que traía la Carta Política de 1886 y se determina que seguimos siendo un país muy presidencialista, pero ya no tanto, porque tiene órganos de control y se crea ese famoso artículo 113 constitucional que determina que la estructura del Estado colombiano, del Estado social colombiano y por lo tanto de su democracia se va a fundamentar en los órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, con los órganos de control al mismo nivel, con carácter autónomo e independiente, para hacer ese check and balance y evitar los posibles abusos de poder. Eso fue en el año de 1989 con la Constituyente y la Carta Política de 1991, y creo hoy, 30 años después más o menos, que se nota la importancia y la inteligencia de esa Constituyente que colocó esos pesos y contrapesos dentro de nuestro Estado de Derecho. Y nos las orientó hacia 3 misionalidades importantísimas. De ahí la preocupación por el poder que tiene la Procuraduría General de la Nación. 3 misionalidades claras. Una misionalidad de intervención. Eso quiere decir que cualquier funcionario de la Procuraduría General de la Nación, especializados ya al interior de la misma, tienen la facultad de actuar en interés público para garantizar los derechos fundamentales, para garantizar los derechos constitucionales, para garantizar el respeto por la dignidad del ciudadano y para garantizar el cuidado del patrimonio público de nuestro país, estableció la posibilidad de que interviniéramos en todas las actuaciones judiciales de nuestro país. Cuando hay un proceso judicial, debe haber en interés del Estado, no apoyando al juez ni tampoco apoyando a las partes, sino en interés de la ciudadanía que representa la Procuraduría General de la Nación, actuará para efectos de defender esas garantías como son los derechos constitucionales fundamentales y el interés público. Intervención también que se hace en las actuaciones administrativas. De hecho, ustedes lo han visto, nosotros hemos intervenido en muchísimos procesos, por decir algunos de carácter penal, estamos interviniendo desde el principio en el proceso hoy anunciado, penal anunciado del señor expresidente Álvaro Uribe. Hemos participado, no nosotros, mi Procuraduría, sino desde antes en todos esos procesos penales, procesos de familia, procesos civiles, en todos actuamos y cuando consideramos importante ejercemos a través de una agencia especial por la calidad y la condición del caso la función de representación de la sociedad y garante de la Constitución y de la ley. Pero también tenemos, y también desde la visión administrativa, ustedes lo han visto, hemos actuado en inmensidad de procesos o actuaciones administrativas. Acabamos de terminar de actuar ante la Superintendencia de Salud a raíz de las intervenciones forzosas realizadas por la entidad. Actuamos también hace poco en la Registraduría Nacional del Estado Civil frente a la Superintendencia de Industria y Comercio por unas intervenciones que hizo, que estamos verificando si fueron correctas o no dentro de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y así actuamos ante la SAE en un momento determinado y así actuamos en todas las superintendencias y en muchísimas actividades de carácter administrativo para vigilar que se hagan correctamente. Tenemos también una que me gusta muchísimo y es la que más hacemos, que es la intervención, la misionalidad preventiva. La misionalidad preventiva evita la comisión de una infracción disciplinaria, pero además le ahorra muchísimo dinero al Estado, que es lo que nosotros
también debemos hacer porque somos garantes de la protección y del buen manejo del patrimonio público, y así lo que hacemos es ejercer la preventiva a través de vigilar las actuaciones de todos los servidores públicos y las entidades públicas de nuestro país. Recordemos que en Colombia hay 1.350.000 servidores públicos y el Ejecutivo, que es el que maneja el sector público del país, fuera del Legislativo, que es otro tema, es sobre lo que recae la vigilancia de nuestra institución, porque solo vigilamos sector público y vigilamos a todos, a excepción del presidente de la República, que lo vigila la Comisión de Acusaciones. De la vicepresidenta de la República hacia abajo, la Procuraduría es la encargada de mirar que sus comportamientos sean ejercidos dentro de sus funciones propias que juraron cumplir cuando se posesionaron, y además que actúen con la ética, la moralidad y el debido comportamiento que exige la legislación disciplinaria en nuestro país. Y por decirles algo en ese sentido, nosotros hemos participado en los últimos meses, para no hablar de mucho, en actuaciones que le han ahorrado al país muchísimo más de 5 billones de pesos. Les puedo decir algo, intervenimos, por ejemplo, en la intención de abrir una licitación pública a final de año en Santa Marta para la contratación del acueducto El Curval por más de 1 billón de pesos. La alcaldesa decidió terminar la licitación porque la vigilamos y observamos inconsistencias. Intervenimos también, estamos ahora interviniendo la concesión del muelle de Buenaventura, el muelle 13 por la parte de la ANI, porque hay también unas inconsistencias. Hicimos vigilancia preventiva ante la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio, hicimos vigilancia y suspendimos la actuación de una contratación a finales de año de Envarias de Medellín por arrendamiento de una flota vehicular, donde el actual alcalde determinó cerrar esa licitación, suspender el proceso y se ordenó a la administración desistir de ese contrato. Trabajamos en la eliminación de un contrato que había de la infraestructura del Hospital Primitivo de Iglesias de Cali por valor de 30.000 millones, y así sucesivamente estamos interviniendo unas licitaciones en el SENA, unos hospitales en Soacha, un acuerdo interadministrativo de una electrificadora en el Socorro por 30 años. Es decir, les puedo decir que eso es lo último que hemos hecho y sería incansable. En Cali, Renovo, lo de pasaportes, en fin, es mucho lo que hacemos desde la Procuraduría en una intervención preventiva en donde vigilamos y ordenamos que se cumpla la Constitución y la ley, y en caso de no hacerlo podemos solicitar la suspensión y los cierres definitivos de los contratos, y si no se logra y vemos que hay una afectación patrimonial, nos vamos a la vía disciplinaria. Y tenemos la última, que es la que más se oye, pero es la que más ejercemos, que es la disciplinaria. Le ha entregado la Constituyente y la Constitución a la Procuraduría la facultad de poder no solo investigar, sino también juzgar y sancionar a todos esos funcionarios y servidores públicos cuando se salen de la aplicación normativa de la ley, de la Constitución, pero lo más importante, que es el efecto disciplinario, cuando se salen del cumplimiento de la ética y de la moralidad y de las funciones que deben cumplir todos esos funcionarios públicos. Lo hemos hecho permanentemente y podríamos decir que estamos vigilando las funciones de muchas actuaciones: salud, infraestructura, alimentación, contratación, en fin, miles de partes donde nosotros estamos actuando. Y, por ejemplo, me gustaría rápidamente decirles que en los temas de salud hemos estado muy pendientes, porque tenemos también desde la visión constitucional, desde la orden constitucional, la obligación de vigilar los proyectos de ley, de vigilar la expedición de decretos, de vigilar la expedición de resoluciones por parte de los ministerios, de estar atentas para efectos de que todas esas expediciones de normativas que van a regir en nuestro país se apeguen a la Constitución y se apeguen a la ley. Y por esa obligación constitucional, además de informarle a la ciudadanía, hemos opinado, participado en foros y emitido nuestros conceptos ante el Congreso de la República frente a todas estas reformas que nos han causado algún tipo de preocupación para los ciudadanos y para todos nosotros. Y yo podría decir que en salud, por ejemplo, que es un tema muy de ahora,
en salud, uno de los mayores logros que ha tenido nuestro país es el reconocimiento internacional en la construcción de un sistema de salud que cubriera a todos los colombianos. Hoy, mal o bien, el sistema de salud que está en preocupación y en dudas en este momento, cubre casi a un 97% de los colombianos. Y lo digo y lo he dicho siempre, no es perfecto, pero los derechos fundamentales están garantizados y los hechos de las últimas semanas, considero, podrían atentar contra esos derechos. La Procuraduría está revisando el proceder del gobierno en cabeza de la Supersalud y del Ministerio de Salud, y lo estamos revisando con el fin de poder tomar las medidas a que haya lugar. Estamos alertas como entidad de órgano de control, de acuerdo con lo que les dije anteriormente, para que las atenciones de los pacientes no se afecten ni se atrasen sus tratamientos. Nosotros somos conscientes, y lo somos por la infinidad de llamadas que hemos recibido. Ha sido impresionante en esta última semana las llamadas que hemos recibido de las preocupaciones de los ciudadanos frente a la situación generada. Preocupaciones de los ciudadanos que son válidas, que los tienen en angustia, los tienen en desconcierto y los tienen en incertidumbre. A muchas y a muchos colombianos, no solo a los afiliados que han sido afectados por la intervención forzosa. Y en ese sentido debo decirle que estamos aquí. Estamos como ente de control haciendo ese peso y contrapeso que nos están pidiendo. Y seguiremos actuando cuando a ello haya lugar. De hecho, tenemos 3 actuaciones en ese sentido. Tenemos una actuación preventiva frente al acto administrativo para vigilar y revisar si estuvo bien expedido, pero también una actuación disciplinaria frente a cómo se llegó a ese acto administrativo, porque en principio vemos que no hubo todo un proceso anterior que originara o motivara la expedición del acto administrativo de suspensión, de intervención forzosa a esas EPS. De hecho, acabamos de leer hace pocos días la intervención de otra EPS. Y lo hacemos bajo un criterio claro. Las EPS intervenidas, todas, o digamos para que no me digan que soy exagerada, casi todas han desmejorado sus servicios. Por ejemplo, acabo de venir de Medellín, Saviasalud. Saviasalud venía en un plan de mejoramiento. Había superado 14 de los 18 puntos del plan de mejoramiento. Y hoy el propio superintendente reconoce que con la intervención no se han logrado los objetivos. Por eso tenemos también con 4 procuradores delegados, agentes especiales, una intervención preventiva para evitar el deterioro y el daño a la salud frente a estas intervenciones forzosas, no ya para ver si el acto administrativo estuvo bien o no, sino para vigilar, y no solo la Procuraduría, sino todo el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría, es decir, Defensoría del Pueblo y personerías, hay un personero en cada municipio, van a estar vigilantes para que el ejercicio de la acción o del cumplimiento de los derechos a la salud de los afiliados con la intervención forzosa sea mejor que lo que había sido hasta ahora, porque esa es una de las razones por las cuales se ha realizado esa intervención forzosa. ¿Qué es lo que hemos escuchado hasta hoy? Las EPS intervenidas, de ellas hemos recibido quejas de la desmejora en los servicios. El número de tutelas ha aumentado. Y no nos olvidemos que cada vez que se interviene una EPS, se resta la posibilidad de elección voluntaria del afiliado, por cuanto que en las EPS intervenidas no se pueden recibir nuevos usuarios. Pero la pregunta es, si están interviniéndolas todas, ¿hacia dónde tienen el derecho a elegir una EPS que les sirva a los afiliados, si no, ya no va a haber ninguna que pueda prestar los servicios porque todas están intervenidas? Por esa razón, estamos muy vigilantes en ese sentido. Y lo que es peor aún, también se nos ha solicitado, y estamos prestos ya a atender esa solicitud, acompañamiento especial para 2 nuevas EPS que están con el temor, una de ser intervenida y otra prefirió pedir la intervención voluntaria, como son Capital Salud y Compensar. Tenemos una responsabilidad desde la Procuraduría General de la Nación y tenemos que estar atentos para cumplir con la obligación constitucional de velar por ese derecho
fundamental de la salud de los colombianos. Y así lo estamos haciendo. Hay un principio claro constitucional que se denomina de no regresividad. No es posible expedir normas que afecten el derecho a la salud y que retrocedan en los beneficios ya concedidos. Eso es un principio constitucional que siempre está protegido y que las normas que se expidan violando ese principio con seguridad van a tener que ser analizados por la Corte Constitucional y podrían ser tumbados en la Corte Constitucional. Uno se pregunta, y nosotros nos preguntamos eso cuando estamos haciendo la vigilancia, ¿cómo va a garantizar la superintendencia el derecho a la salud de los usuarios? Eso es lo que estamos preguntando en lo preventivo, que nos muestren cómo es que lo van a hacer. No con decir que tranquilos que va a seguir todo igual. Esa no es una respuesta que pide la Procuraduría General de la Nación sobre cómo va a ser. Muéstrennos la estrategia, muéstrennos cómo va a ser la capitalización, muéstrennos cómo va a ser la financiación, cómo van a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud después de todas esas decisiones. Y para mayor desconcierto, el gobierno resolvió también, con otra determinación que estamos analizando, va a ver si se presenta la demanda o a ver qué está pasando, resolvió que una destinación especial para la operación de equipos básicos de salud, determinando que iba a descontar para esa operación el 5% de la UPC, de la unidad de pago por capitación, es decir, más descapitalización y menos financiación para el sector salud. Decisión que hemos observado que no surtió el debido proceso administrativo y que tampoco tuvo algo que debe haber, que es la participación ciudadana. Incluso nosotros podemos pensar que esa decisión de restarle un 5% a la unidad de pago por capitación podría vulnerar disposiciones constitucionales. Y para rematar, estamos escuchando que hay listo un decreto que va a ordenar el giro directo de los dineros de salud a las IPS. Es decir, podríamos pensar, porque tenemos que analizarlo bien, que el mismo gobierno va a auditar las facturas hechas por las IPS intervenidas, que el mismo gobierno, a través del ADRES, va a pagar el 80% de esas facturas y solo auditará un 20%. Ahí se va a perder mucho dinero con esas facturas seguramente, porque podrían haber facturas ficticias, cobros indebidos o cuentas no bien presentadas. Y son presentadas por los propios socios. Y entonces uno podría decir, en este momento, si ese decreto queda en firme, tendríamos, yo te contrato, yo te audito, yo te autorizo los pagos y yo te pago. Y ese yo se llama gobierno. ¿En dónde está el control y la fiscalización? ¿Y qué vamos a hacer entonces frente a esa situación? Por otro lado, también hemos opinado, y ustedes lo saben, sobre la reforma de la pensión. Y es claro que en Colombia hay que hacer una reforma de la pensión. Lo tenemos clarísimo todos. Sí, hay que hacerla, pero no así. Ya en Colombia, hoy, existe el Pilar Cero, que es el programa de Colombia Mayor. Y ya en Colombia, hoy, existe el Pilar Semicontributivo, que son los beneficios económicos periódicos, lo que llaman el BEP, en los cuales evidentemente hay que aumentar su cobertura. Y sí, hay que hacerlo, con esfuerzos fiscales, ni más faltaba. Pero ojo, no como se pretende en el proyecto, con los recursos de los ahorradores. Y nosotros hemos dicho, los recursos de los ahorradores son sagrados. Nosotros hemos dicho, la mejor reforma pensional es una reforma laboral bien hecha. Y una reforma laboral que garantice seguridad social y, por lo tanto, garantice ahorros y ampliación de coberturas. Y una reforma laboral, que lo he dicho y que me excusen por los sindicatos a quienes respeto y quiero mucho, que se ha convertido en simplemente un pliego de peticiones sindicales, no ayuda a una buena reforma pensional y, por lo tanto, también hay que mirarla con muchos ojos, con muchos buenos ojos. Por otro lado, ¿cómo así que el fondo que pretenden crear lo va a manejar Colpensiones? Eso no es adecuado. No es adecuado que el fondo que se pretende crear con los dineros ahorrados de las pensiones lo maneje Colpensiones. En primer lugar,
porque Colpensiones no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa. Y hay que decirlo, Colpensiones no está en la capacidad de asumir a los 25 millones de afiliados que tiene el país y así manejar todo el sistema pensional de los colombianos. No podemos dejar que Colpensiones maneje los dineros de los pensionados. En última, si es del caso, sería mejor una fiducia, pero no podemos dejar que Colpensiones maneje esa suma de dineros porque habría que mirar cómo se está pensando en la utilidad de esos dineros y si sí son o si van a ser en el futuro realmente solo para pensiones y para garantizar el futuro y la vejez de nuestros colombianos. Cambiando de tema, porque sería mucho hablar de eso, pero era importante para mí hacerles ver por qué nos estamos oponiendo, luego de haber hablado con todos los sectores en esas 3 reformas. Y lo estamos haciendo con la seriedad y la responsabilidad que me exige a mí como Procuradora General de la Nación, por haber sido durante 30 años, casi 40 años, funcionaria judicial que sabe mirar las cosas con objetividad y por haber sido antes ministra de Justicia, en donde me dio la visión de saber qué debe ser bueno para el país y qué no debe ser bueno desde una visión institucional. Pero también, entrando ya un poco al objeto de este tema, y excúsenme que me haya apartado un poco de ello, la Procuraduría General de la Nación, dentro de su misionalidad de garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos, también está mirando y ha mirado con mucha atención el derecho de acceso a la energía. Y lo miramos porque está intrínsecamente vinculado al goce de los derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la integridad personal. El suministro energético es una extensión del derecho humano a una vivienda digna y a una vida digna y adecuada. En un mundo que se encuentra hoy en una constante lucha contra el cambio climático, es urgente, lo sabemos como entidad pública, que los países transiten hacia modelos energéticos sostenibles. Sí, pero sobre todo que sean equitativos e inclusivos con respecto a las comunidades más vulnerables. Colombia, un país como el nuestro, que tiene abundante biodiversidad, que tiene recursos naturales todos los que queramos, claro que no puede quedarse atrás. La transición energética en Colombia no es solo una visión a largo plazo, sino una necesidad urgente que debe ser abordada con inteligencia y también con eficiencia. La transición energética representa un desafío, sí, pero también una oportunidad crucial. Ese proceso, alineado con los objetivos globales de reducción de gases de efecto invernadero y el Acuerdo de París, busca transformar el panorama energético nacional hacia una mayor sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Y aquí, el gas natural surge como un recurso clave en este proceso de transición energética. Y lo hace así porque es un combustible que es ampliamente utilizado, relativamente económico, y tiene un menor impacto ambiental en comparación con las energías tradicionales. Pero además, el gas tiene la versatilidad de usarse en el sector residencial, en la energía para las casas, como por ejemplo la cocina, en el sector industrial y en el comercial, y en el sector de transporte como combustible. Y lo que yo quiero decirles es, miren lo que estamos haciendo desde la Procuraduría General de la Nación frente a este tema. Porque nosotros jugamos un rol en el ámbito energético de Colombia y lo hacemos ejerciendo esa función constitucional y legal de vigilancia preventiva, que es lo que yo quiero y de lo que les hablaba al principio, para asegurar el respeto de los derechos fundamentales y colectivos, incluyendo, lógicamente, el derecho a un ambiente sano y el acceso a servicios energéticos, como es el gas y la electricidad en el país. Pero uno de los desafíos más relevantes que enfrenta la institucionalidad en Colombia, y este es muy importante, que lo estamos viendo afectado, es la garantía de la transparencia en la información y la garantía de la transparencia en la expedición de normas, decretos, resoluciones, de la participación ciudadana en la toma de decisiones, porque así lo exige nuestra Constitución y también los tratados internacionales. En toda la expedición de normas que afecten la institucionalidad y por lo tanto a la sociedad, siempre la garantía de transparencia debe estar presente. Y eso significa que todo sea claro, definido, nítido,
y conversado con los sectores adecuados e independientes. Es deber de la institucionalidad representada en esos órganos de gobierno ser clara y transparente en su información, por lo tanto, frente a las políticas energéticas del país. Y hoy, debo decirlo, hay dudas y preocupaciones en ese sentido que creemos deben aclararse. Y me refiero a 3 temas en específico. Por ejemplo, exploración de gas. Hemos tenido conocimiento en la Procuraduría General de la Nación acerca de la propuesta del Gobierno Nacional de aumentar de forma considerable la importación de gas. Decisión que, a no dudarlo, está generando incertidumbre si no se maneja con la claridad necesaria esas informaciones. No solo porque, al decirlo de esa forma, comprometería nuestra soberanía energética, sino también porque como país hoy contamos con las reservas de gas necesarias para no depender de otros países. Es importante que recordemos que hasta la fecha no nos hemos visto en la necesidad de importar gas para uso residencial, para uso industrial o para uso de transporte. Solo hemos importado para la generación eléctrica en casos como el fenómeno del Niño. Y ahí hay que tener mucho cuidado y el sector tiene que estar cerca, y yo sé que lo está, y nosotros vamos a estar también en esas conversaciones. Porque Colombia tiene una posición privilegiada en materia de generación energética. Cuenta con recursos y capacidades hidráulicas, térmicas, solares y aún eólicas. Pero entonces, ¿qué pasa? El aprovechamiento de este potencial tiene que ser planeado con visión estratégica de país, de forma que en el desarrollo de esas respectivas políticas públicas, ojo, prime el interés nacional, teniendo en cuenta que se tiene que generar un impacto multidimensional de desarrollo sostenible. Esto es, progreso social por un lado, cuidado medioambiental por el otro y crecimiento económico interno de nuestro país por otro también. No es viable que las decisiones en materia de política energética pongan en juego la seguridad energética del país y arriesguen de alguna manera nuestra autosuficiencia en materia de autoabastecimiento de gas. Nosotros estamos analizando porque creemos que entrar a depender de un tercero en materia de energía no solo aumentaría los costos y alejaría este recurso de la población más vulnerable, sino que además restaría el impacto ambiental que motiva el proceso transicional. Por eso estamos analizando, repito, con nuestro equipo preventivo y consideramos en el informe que vamos a entregar en lo que estamos haciendo que es fundamental para el país continuar construyendo un marco normativo bien claro, bien transparente, pero también sólido, que promueva la implementación y aprovechamiento oportuno, responsable y estratégico de tecnologías tradicionales de generación de energía, como podría ser el gas natural. De ahí la importancia, que es lo que estamos trabajando en estos 3 años y algo más que tenemos en la Procuraduría, de que las instituciones públicas sean robustas, con personas nombradas en propiedad, con personas con capacidades académicas, éticas y técnicas, y además jurídicas, para la toma de decisiones estratégicas en nuestro país. Y hemos observado desde la entidad, lo digo con honestidad, un déficit institucional peligroso en algunos sectores y un riesgo de desinstitucionalización fuerte que debe resolverse a tiempo. Y debe resolverse a tiempo a través de la concertación, a través del diálogo y a través del entendimiento. Deben abrirse las puertas para que ello se logre. Otro tema, en este mismo sentido, la modificación del objeto social y de las funciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Dejarla como Agencia de Energía Renovable y Limpias podría terminar con un debilitamiento institucional de la línea de exploración en esa entidad, marchitando de alguna manera el sector de hidrocarburos, incluyendo lógicamente el gas. Ahí nos preocupa ver que posiblemente el Gobierno Nacional compromete cada vez más las capacidades institucionales necesarias para promover el aprovechamiento energético de nuestros hidrocarburos, en especial el gas, que han sido y seguirán siendo todavía por mucho tiempo fundamentales para dar respaldo
y confiabilidad a nuestra matriz energética. Otro punto, para terminar ya con este y otros los ejemplos, el sistema energético en el fenómeno del Niño. Hemos ido vigilando desde el año pasado la preocupación frente al posible riesgo de racionamiento energético. La Procuraduría General de la Nación emitió la circular 16 de 2023, exhortando a las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales a implementar acciones de prevención, de mitigación y de atención del fenómeno del Niño 2023-2024. Y con el sector energético, esa circular 16 exhortó a que se hiciera pleno cumplimiento al marco normativo que regula esas acciones de prevención, mitigación y atención del fenómeno del Niño, sobre todo en lo que tiene que ver con la disminución de los niveles de agua en los embalses de generación de energía hidroeléctrica. Y en el marco de seguimiento de esta circular, la Procuraduría alertó en su momento que de las 43 acciones que se están ejecutando por la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del país, para mitigar el fenómeno del Niño, se contempla como responsable o corresponsable a la Comisión de Regulación de Energía y Gas en 14 de esas acciones. Y le corresponden a esta Comisión de Regulación, por destacar, dos importantísimas. Una, revisar la alternativa de flexibilización de los contratos de gas natural. Y dos, revisar la resolución CREC 119 para la actualización del Estatuto de Racionamiento. Esa situación nos genera alerta de vigilancia y nos está generando alerta de investigación disciplinaria en este ente de control, porque es de conocimiento general que en algunos periodos de tiempo la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, no ha citado a sesiones debido a que no contaban con el quórum necesario, o ha sesionado muchas veces, muchas menos veces en comparación con los años anteriores. Eso puede implicar graves riesgos. Por un lado, la problemática de que el plan de acción elaborado por la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del país para afrontar el fenómeno del Niño no va a responder a la realidad institucional por la que atraviesa el país. Y por otro lado, peor, se refuerza la importancia de que se realicen con rapidez los nombramientos definitivos de comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, tal como se ha solicitado en reiteradas ocasiones por la Procuraduría General de la Nación. Pero peor, hemos evidenciado con preocupación que el Plan Nacional de Gestión del Fenómeno del Niño, que lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en compañía con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y del Desastre, miren lo absurdo, no contempla las mismas acciones que han sido desarrolladas por la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del país y por las acciones que tiene que cumplir la CREC. O sea, una desarticulación que va a generar en afectación a los temas de producción de energía en nuestro país. Esa diversidad de planes de acción para afrontar el fenómeno del Niño en el sector energético evidencia esa falta de coordinación y articulación interinstitucional que está generando la posible presentación de graves problemas en relación con la prestación de ese servicio de energía. Hoy, la crisis de embalses está alrededor del 31%. Y, agregamos nosotros desde la Procuraduría, sin reservas de gas suficientes, sin perspectiva de suscripción de nuevos contratos de exploración y con anuncios de compra de gas a Venezuela, estaríamos colocando en un gran riesgo para el país la situación energética, especial ante lo que hemos observado de una gran creciente de demanda de esta fuente de energía. Nosotros nos preocupa algo, y es que anticipamos, reiteramos, requerimos como ente de control, y hemos observado, lamentablemente, que no hemos sido escuchados. No han sido tenidas en cuenta las prevenciones que con toda la anticipación debida y los llamados de atención les hacemos a los entes de gobierno para que se pudiera mitigar los impactos negativos del fenómeno del Niño, el problema del abastecimiento del agua potable,
En este momento ya Bogotá entró en racionamiento de ese servicios y creemos que ha habido una falta de atención adecuada y oportuna a los llamados que hemos hecho en ese sentido. Como Procuradora General de la Nación, yo resalto la necesidad de que las alertas tienen que ser cumplidas, sobre todo y acogidas cuando son preventivas, y así pudiéramos evitado llegar a una situación de racionamiento energético como ya observamos que estamos llegando. Situaciones que como se están llegando a concretar y si llegaran otras a concretarse, nos obliga, para que después no nos acusen de que estamos actuando con persecución, a desplegar el actuar disciplinario y lo haremos con la Procuraduría General de la Nación. Y finalmente, funcionamiento de la CREC. Para la toma de decisiones, cualquiera que sea la solución respecto al sector energético, es necesario que las diferentes entidades cuenten con directivos con cargos en propiedad. Eso da autonomía e independencia. Los encargos subordinan la toma de decisiones al jefe y eso no es lo adecuado en decisiones técnicas. Hemos hecho un llamado de alerta con 3 requerimientos sobre la interinidad que se presenta en la Comisión de Regulación de Energías y Gas, CREC. Hemos acompañado una acción de cumplimiento que ordenó que se hicieran los nombramientos en propiedad. Y no obstante, el señor ministro sigue informando que no ha podido encontrar a los técnicos especiales para poder hacer los nombramientos en propiedad. Señor ministro, hay muchísimos en este país que están dispuestos y que tienen la experiencia y el conocimiento para ser comisionados en la CREC. No es difícil de conseguir uno de esos funcionarios y por lo tanto la excusa de que no se encuentran no es la adecuada. Por eso, en virtud del no acatamiento, ya la Procuraduría General de la Nación acaba de hacer traslado disciplinario para iniciar las investigaciones correspondientes al ministro de Minas por ser él el encargado de entregar los perfiles de los comisionados para su nombramiento en propiedad. Acaba de nombrar y nombraron en encargo. Los comisionados de la CREC deben ser autónomos e independientes. En sus cargos son de carrera por el término de los 8 años y sus decisiones deben estar libres de cualquier posible ruptura de esa autonomía e independencia, como podría presumirse que está en los miembros en interinidad. En el comparativo de las sesiones del año 2024 hemos observado que las sesiones son mucho menores a las del año 2023. En la CREC, en el 2023 se realizaron 231 sesiones, es decir, 19 sesiones promedio más o menos por mes. Desde octubre de 2023 que se fueron los comisionados, y quiero decirles, en el 2024 solo han sesionado 11 veces. A hoy, ustedes saben, solo hay en propiedad uno solo que tiene la función de dirección. De resto están encargando a viceministros o a directores. Y miren ustedes, este año, para no tocar hacia atrás, desde el 21 de febrero hasta el 2 de abril, no hubo sesiones por falta de quórum y solo acaban de posesionar a unos comisionados hace unos pocos días. Quiero ya cerrar diciéndoles que seguiremos actuando, que seguiremos cumpliendo con la orden constitucional de hacer respetar la institucionalidad, de hacer respetar la garantía de un país democrático, la garantía de un respeto a la ley y de un respeto a la normatividad y a la institucionalidad, que seguiremos trabajando desde lo preventivo, pero de no lograr los cometidos, seguiremos utilizando los instrumentos y correctivos disciplinarios a que haya lugar, porque esa es la manera en que la Constituyente Única Popular de 1989 determinó que existirían pesos y contrapesos en un Estado social de derecho, con respeto a la democracia y para evitar los abusos de poder. Habrá que hacerlo y lo seguiremos haciendo. Cuenten con la Procuraduría General de la Nación y cuenten con esta servidora pública para hacer respetar y defender los derechos de nuestros ciudadanos. Muchas gracias.